Buenos días. He realizado algunos vídeos para presentar algunos libros que he publicado en años anteriores con algunos temas como de educación, de autoayuda, entre otros. Hoy quiero charlar con ustedes acerca de un controvertido tema que ha surgido en días anteriores, que es respecto a los libros de texto gratuitos que serán entregados en este periodo escolar 2023-2024. Dicha polémica fue desatada por los grupos de la derecha en México y ha sido secundada por los medios convencionales de comunicación. La educación se ha visto tradicionalmente como el mejor medio para llevar el progreso a los pueblos, para combatir la opresión, las injusticias y promover las libertades democráticas entre los ciudadanos y mejores lazos de convivencia entre todos. Históricamente hemos sabido que existen grupos liberales y conservadores. Los grupos liberales buscan mayores libertades y mejores beneficios para las clases bajas, el progreso en general para todo el pueblo, mientras que los conservadores buscan el poder para oprimir a las clases bajas, y por lo regular a este grupo pertenecen el clero conservador, grupos de empresarios, los cacicazgos, etc. Hay importantes experiencias que se han conocido a través de la historia de la educación, de experiencias tan importantes que han contribuido a mejorar los niveles educativos de la sociedad, como la Escuela de Frankfurt, fundada en Alemania en el siglo pasado, la Escuela de Makarenko, la Escuela Montessori, las experiencias de Pestalozzi con la Escuela Nueva de Juan Jacobo Rousseau, la educación popular de Paulo Freire, entre muchas experiencias que se han llevado a cabo. La educación en el gobierno de Benito Juárez fue una educación en la que se buscaba la gratuidad, libertad de pensamiento y el laicismo en la educación, lo cual quedó plasmado en el artículo 3 de la Constitución de 1857. En ese tiempo se tuvo la reacción y la oposición de los grupos conservadores, quienes se oponían a este tipo de educación laica, pues el artículo 3 prohibía que las instituciones religiosas participaran en la educación del pueblo. Y con el laicismo, en la que se separó a la iglesia con el Estado, se tuvo la reacción conocida como la Guerra de Reformas, que se llevó a cabo de 1858 a 1861. Fueron años de resistencia que el gobierno de Benito Juárez tuvo que afrontar ante la oposición de estos grupos de la derecha, quienes se oponían a este tipo de reformas a favor de la mayoría del pueblo. Pese a esos intentos de derrotar al gobierno de Juárez, los conservadores recurrieron al gobierno de Napoleón III en Francia para solicitarle su intervención, invadiendo México para derrotar al gobierno de Benito Juárez e instaurar la monarquía en manos del emperador Maximiliano. A pesar de que las fuerzas francesas se mantuvieron por 4 años en México, finalmente en 1867 fueron sitiados y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas por las fuerzas federales de la República en manos de Benito Juárez. En el gobierno de Lázaro Cárdenas
La reacción de la derecha fue similar, pues se oponían a que la educación llegara a todo el pueblo. La educación socialista que se impartía para que todo el mundo tuviera acceso a la educación fue una reacción en contra de los grupos de la derecha que rotundamente se opusieron a este tipo de educación. Los actuales libros de texto que fueron diseñados recientemente con el apoyo de profesores, padres de familia en toda la República Mexicana y que se van a entregar a partir de este año escolar a los alumnos de educación básica, surge la reacción de estos grupos conservadores que se oponen al contenido de estos importantes libros. En estos libros de la nueva escuela mexicana se busca que los alumnos participen en la elaboración de proyectos comunitarios y en proyectos de escuela en los que se articula el conocimiento basado en la realidad que los alumnos están viviendo. Esa realidad es la que determina las necesidades de aprendizaje que los alumnos tendrán, y el tipo de educación será en base a la resolución y puesta en práctica de esos importantes proyectos que se estarán llevando a cabo en la escuela. Este tipo de educación es formativa y concibe el hecho de que los maestros tendrán que evaluar de una manera formativa y las metodologías de enseñanza se estarán basadas en este tipo de trabajo por proyectos. Las calificaciones estarán plasmadas para ser entregadas a la parte administrativa, pero finalmente los maestros serán los que lleven a cabo una evaluación formativa basada en el desarrollo de habilidades, en los valores, en los principios y en todo el trabajo, el cúmulo de tareas que los alumnos realicen al interior de los grupos. En este tipo de educación se busca que los alumnos participen junto con los padres de familia en los aprendizajes. Se busca que el alumno ya no sea un alumno pasivo, esperando a que se le otorguen los conocimientos, sino que el alumno, en forma dinámica y con el apoyo de los materiales y con la asesoría del docente, que vaya en busca de los nuevos aprendizajes. Es decir, será un aprendizaje significativo en la que estarán participando los profesores como coordinadores del aprendizaje, como promotores del aprendizaje significativo. El enfoque con el que se trabajará en estos libros de texto estará basado principalmente en el enfoque comunitario, humanista, y será una educación integral. En estos tiempos que la educación ha tenido problemas, México ha tenido problemas en las evaluaciones que se han llevado a cabo, donde se ha demostrado que un reducido número de alumnos por grupo en educación básica comprenden los contenidos que ellos leen. Así es que este tipo de enfoques formativos buscarán el aprendizaje colectivo entre los alumnos. Habrá talleres y otras estrategias, el debate, la promoción de las ideas, para que todos los alumnos se involucren en estos aprendizajes. Actualmente, los grupos de la derecha se han opuesto rotundamente a este tipo de contenidos de educación primaria, argumentando que se estará aleccionando a los alumnos en las ideas comunistas. Nada más falso que eso, ya que aquí lo que se busca es humanizar, es llevar los aprendizajes con nuevos valores, al desarrollo de habilidades y a lo que realmente se ocupa en la actual sociedad, donde el tejido social está fraccionado, donde existe la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la desconfianza entre los individuos, entre los pueblos. Urge
poner en práctica este tipo de educación para cambiar el desastroso sistema educativo que nos heredaron los gobiernos neoliberales desde hace más de 36 años. Este tipo de protestas que están haciendo los grupos conservadores lo están haciendo en alianza con la Unión Nacional de Padres de Familia, el clero conservador y los grupos empresariales de la derecha en México. La Unión Nacional de Padres de Familia, que fue fundada, por ejemplo, en 1917, ha buscado oponerse siempre a este tipo de educación en la que se eduque al pueblo con ideas de progreso para la gran mayoría. En el año de 1926, esta Unión de Padres de Familia financió y apoyó los levantamientos armados de los cristeros en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles. En el gobierno de Lázaro Cárdenas estuvo presente esta organización para oponerse junto con los grupos de la derecha al tipo de educación socialista que se estaba llevando a cabo en el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1960, cuando la CONALITEC entrega los libros de texto gratuitos para todos los niños, siendo secretario de Educación el escritor Jaime Torres Bodet y presidente de la República Adolfo López Mateos, esta organización se opuso incluso a la entrega de estos materiales gratuitos para la población. Lo que estos grupos de la derecha deberían de estar haciendo en estos tiempos es pedirle perdón al pueblo por las atrocidades cometidas en estos gobiernos neoliberales que antecedieron a este gobierno de izquierda progresista que actualmente tenemos con Andrés Manuel López Obrador. Los medios de comunicación que han estado al servicio de estos intereses de la derecha deberían de seguir el ejemplo de lo que estos medios hacen en otros países desarrollados, como fomentar la cultura, el arte, el deporte, los hábitos de lectura, fomentar campañas de alfabetización, etc. En México tenemos alrededor de 5 millones de adultos que no saben leer y escribir, y tenemos más de 28 millones de mexicanos que no concluyeron su educación básica. Así es que urge llevar a cabo estas tareas de educación para que el pueblo de una vez por todas mejore estos niveles de escolaridad. Y nos han dado también últimamente algunos datos, la ONU a través de la UNESCO y la OCDE, en relación a que los mexicanos, los ciudadanos mexicanos, leen un promedio de 2 libros por año, mientras que en otros países, como en los países nórdicos, se lee alrededor de 50 libros. Es una tarea importante que se tiene que hacer, donde el sistema educativo nacional en su conjunto promueva la lectura entre la población, y lógico que habrá mayor progreso para los pueblos. Se requiere además una renovación profunda del sistema educativo nacional para que los maestros encargados de educar a estos niños y los funcionarios encargados de administrar el servicio educativo, las mesas técnicas que se encargan de este trabajo de elaboración de materiales, de libros, hagan este trabajo con ética y profesionalismo y sean personas muy preparadas y comprometidas con el cambio que la sociedad actualmente requiere.